Hola, ¿qué tal? Nuevamente reflexiones bíblicas. Hoy tengo para vos Lucas capítulo 11, versículo 24 al 26, donde dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llegue a la haya barrida y adornada. Entonces va, toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Este pasaje nos habla de un antes y un después, de lo que era a lo que soy. De hecho que tenemos un enemigo en común, que obviamente quiere sacarnos o que no conozcamos el camino del Señor y mucho menos propósitos. Y que mucho menos conozcamos la Biblia, la palabra de Dios. Por supuesto que no va a querer eso. Pero hay algo que nosotros tenemos que entender, que cuando nos encontramos con el Señor, la sola presencia de Dios convierte nuestras vidas, transforma nuestra vida. La palabra nos instruye, nos lleva a un nivel totalmente diferente, a un estándar de vida que solamente Dios quiere para nuestras vidas, valga la redundancia. De hecho que esto hace que nosotros seamos dignificados. Dignificar es que volvamos a ser dignos, ¿no es cierto? Dignos de ser hijos de Dios. Dice en Juan capítulo 1 versículo 12, dice: a los suyos fue y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. O sea, nos habla precisamente de la palabra derecho, exousia. Exousia significa derecho. Dios nos dio derecho de ser hijos de Dios. O sea, eso se llama dignificar, levantar a la persona del suelo, de donde estaba, y lo vuelve a colocar de vuelta. Y es obvio que el enemigo no va a querer eso, va a querer volver a verte arruinado, a verte pobre, desnutrido, con hambre, enfermo, buscando, ¿no es cierto?, muchas veces qué comer o recursos, ¿no es cierto?, para subsistir en este mundo. De hecho que Dios no quiere eso. Lo que quiere Dios es dignificarte. Lo que quiere Dios es que seas hijo de Dios. Entonces, cuando empezamos a entender todas estas cosas, también corremos el peligro, porque Satanás no se va a quedar de brazos cruzados. De hecho que va a intentar de que vuelvas a estar en el mismo estado que antes y peor. Según la Biblia dice, este espíritu buscó a 7 peores, y la condición de esa persona, obviamente, por los cálculos que sacamos, fue 7 veces peores de la que antes era. Entonces, entendemos, ¿no es cierto?, que corremos un riesgo muy grande si abandonamos el camino del Señor. Poco a poco el enemigo va tomando ventaja hasta destruir nuestra vida. De hecho que Pedro nos hace una advertencia, o le hace la advertencia a la iglesia de Asia Menor, donde se iban esparcidos precisamente por causa de la persecución. La gran persecución que hubo en la época de Nerón, año 58 después de Cristo, donde mataron a muchos cristianos en el Coliseo Romano. De hecho que Pedro le está diciendo, le da una advertencia a la iglesia en 1 de Pedro 5:8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y el versículo 9 dice: el cual resistís firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos de todo el mundo. Ser sobrios y velad nos habla precisamente de la advertencia que Pedro nos da precisamente para aquellos cristianos que quieren de alguna manera claudicar, de que quieren dejar el cristianismo por H o por el motivo. En este caso vemos la persecución y las grandes amenazas que tenía el enemigo, el pueblo escogido de Dios. Y cuando hablamos de esto y lo trasladamos al tiempo de hoy, ¿no es cierto?, vemos que
Muchos me dijeron a mí, no es fácil ser cristiano porque tenemos que cumplir con ciertas cosas. No. Yo les digo, estás cerrando. El enemigo te está engañando, porque no necesitas cumplir por ciertos requisitos para ser cristiano. Ahora, necesitas buscar la presencia de Dios y que esa misma presencia de Dios te lleve a cumplir los ciertos requisitos que pide o que exige Dios. Son dos cosas completamente diferentes, porque una exige el esfuerzo humano y la otra exige el esfuerzo divino. ¿Qué es el esfuerzo divino? El Espíritu Santo operando en nosotros a través de la conciencia. Cuando Él te dice no lo hagas, no es bueno, no, a Dios no le va a agradar, entonces uno se abstiene y ya no le cuesta tanto. Entonces no podemos decir, bueno, el camino de Dios o el cristianismo es un poco complicado, es difícil de seguir porque se tiene que cumplir con ciertos requisitos. No es así, no es así. Ahora, obviamente que si nosotros nos ponemos en manos del Señor nuestra conciencia, el Espíritu Santo no puede hacer nada. Y hoy vemos cristianos, ¿no es cierto?, que dejan mucho que desear. Pero eso es otra cosa. Ahora, entendamos esto. Jesús vino, había dicho que el enemigo no se quedaría de brazos cruzados. Él va a volver y no va a descansar hasta verte de la misma manera en la cual vos saliste de esa circunstancia, o peor. Entonces, obviamente, te va a tentar hasta que vos claudiques, hasta que vos dejes el cristianismo. Y ahí está la operación de la fe, la perseverancia, que nos ayuda precisamente a seguir adelante, a no claudicar, a no dejar el camino, sino seguir adelante, con esa meta firme, sabiendo, siendo conscientes de que debemos darle el primer lugar al Señor y ver cómo Dios opera en nuestra vida y el enemigo se retira. Santiago 4:7 dice, resistid firme al diablo y él huirá de vosotros. Someteos a Dios, resistid firme al diablo y él huirá de vosotros. Así que depende mucho de nosotros, de la actitud que tengamos. No nos dejemos engañar, no nos dejemos engañar por las mentiras. He escuchado a muchos predicadores, he escuchado a muchas personas, sacerdotes inclusive, que defienden la verdad. Y la pregunta que yo le hago es la siguiente: ¿qué verdad? ¿La verdad escritural? Si la verdad no se hace realidad en nuestra vida, entonces no es verdad, es una verdad ajena, no es algo que nosotros estamos viviendo. Cuando se hace realidad, entonces se hace verdad en nuestra vida. Nosotros podemos experimentar el poder de Dios a través de la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo programa.